Hola, buenas tardes a todos. Va, a todos, son todos hombres. Hola, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Martín, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Hola, Encontré ¿qué tal? algo que funcionó recién en la mesa anterior y es, voy a estar con la cámara apagada. Yo voy a hacer una presentación general, los presento a cada uno. Hago la primera pregunta. Quien empieza es Fernando. Bueno, creo que les había pasado el orden, ¿no? Sí, Lo tienen. Tenían 4 minutos para la primera pregunta y la segunda. Cuando vayan 3 minutos, yo me voy a prender la cámara. La voy a tener apagada, la voy a prender, así no los interrumpo. Así que les pido que estén atentos. ¿Les parece bien? Martín, Sí. yo he preparado muy cortito, o sea que probablemente 2 minutos y pico esté terminando. Vos vas a estar atento. Sí. Sí. Después, si Hola, quieren. Martín. Hola. ¿Cuántos somos? ¿Estamos todos? ¿Saben qué les voy a pedir? Si se pueden poner el nombre, bueno, Miguel, vos lo tenés en el usuario. ¿Saben renombrar? No sé, Adrián, creo que vos estás sin... Mira, De yo hecho, no lo sé porque Dale, siempre uso salgo y Meet. vuelvo a entrar. no sé dónde, porque acá en los No, participantes vos estás aparece. bien. Tenés tu nombre puesto abajo. Dice Miguel Ángel Mallea, Fernando también, dice Fernando Agüero. Ah, bien. Negro Carlos Mallea también. dice acá. ¿Cómo? Negro Mallea dice acá. No, acá dice Miguel Ángel. Poneme morocho en todo caso. Me falta Isaías, ¿no? ¿No está? Sí. Sí. Y me falta... A ver, me parece que Albrecht... Martín, cuando empiece el primer expositor, nosotros cortamos la cámara y el micrófono. Sí, cada uno va a hablar. Si quieren, probamos ahora a ver si nos escuchamos bien. Sí. A ver, Carlos, primero vos. Bueno, Hola. ¿sí? ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, acá también, todo bien. Genial. Y yo Vos te escucho escuchás bien, ¿te también escucho bien. bien? Fernando, Bien, te escucho. bárbaro. A ver si querés. Bien, ahí. ¿Se escucha bien, Martín? Sí, Sí, se escucha se bien. escucha bien. Bueno, perfecto. Y falta. Falta Cristian, ¿cómo? Exacto. Ya me conecto Martín, me puse. Claro, en ese guión que yo tengo no está Albrecht. Acá Sí. no es la reseña de Albrecht. Ah, tenés razón. Sí. A ver. Ingeniero. Bueno, les iba a decir que los van a silenciar cuando no hablen, se tienen que desmutear
cuando yo les dé la palabra. Isaías, quedamos en que 1 minuto antes de que termine el tiempo, yo voy a prender la cámara para que ustedes se den cuenta de que ya están, de que falta 1 minuto. Así no los interrumpo. No entendí lo último que me dijiste. Cuando empiece a hablar, vos nos silenciás y nos habilitás cuando nos toque. No, para hablar tenés que desmutearte vos. ¿Sabés Bueno. hacerlo? Sí, marco allí, pero vos me das el ok para empezar a hablar. Sí, yo digo, Miguel, te voy a introducir, digamos. Ajá. Eso no te das problema. Pero es por la cámara de esa computadora. Me voy a silenciar 1 minuto. Martín, explícame cómo hago porque recién quise Mirá. reprogramar el Zoom y justo me lo han No actualizado y no pudiste. entiendo cómo. No importa, anda a tu cuadrito chiquito, Sí, donde te posás sobre los 3 puntos, sí, te tiene que aparecer renombrar. perfecto. Te tenés que haber quedado sin... ¿No? ¿Pudiste? Sí, le pasé el otro, tenía una fotito por eso. Igual se van a ver solo cuando hablen y cuando los presente al principio nada más. Me preocupa, Buenísimo. Cristian, que no llegó todavía. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? Bien, todo bien, un poco nervioso, espero normal. no equivocarme. No se nota. Hola, Bueno, Carlos. gracias. Hola, Miguel. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí, Martín, Martín está nervioso que queda para nosotros. Claro, tal cual. Eso Claro, pensaba que yo también. son los que hablan en verdad. Yo estaba confiado porque digo, tengo el respaldo del Martín que nos va a dar ahí ánimo. Resulta que está pichonado el director. Podemos hacer terapia todos juntos, ahora empezar a gritar, ¿viste? Todo. Si me permiten interrumpirlos un segundo, los voy a silenciar, así comenzamos con la transmisión en YouTube, ¿sí? Sí, me falta Bien. igual una persona todavía. ¿Sí? Sí. Bueno, estamos en horario, y media queríamos arrancar. Sí, me vas a tener que esperar 1 minuto. Bueno. Gracias. ¿Entró? Sí, ahí está. Genial. Cristian, te hago una aclaración. Para hablar van a tener que desmutearse, van a estar todos muteados. Y viste que eran 2 preguntas con 4 minutos cada una. Yo me voy a apagar la cámara y cuando me prenda la cámara es que queda 1 minuto. Así que estate atento a eso. Teneme visible. Y creo que no tengo que hacer ninguna otra salida. Bueno. Así que si quieren ahora sí podemos empezar. Silenciar para Martín, comenzar. Sí. una consulta. ¿Vos haces cada pregunta y vamos por orden respondiendo? Sí, esa es la idea. Yo Ok. pensaba primero decirle, o sea, los iba a llamar, bueno, Magíster Agüero, licenciado. Vos sos licenciado, ¿no, Cristian? No, Segundo, ingeniero. Ingeniero, me Ingeniero. parecía. Porque acabo de ver tu inscripción, ingeniero.
No te digo el nombre completo del título, pues es Está larguísimo. bien. Pero bueno. Licenciado Alonso, licenciado Brizuela, Isaías y doctor Mallea, ¿verdad? ¿Está todo correcto? Perfecto. 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 Muy bien. Agüero es mágico. Está bien. Una llamada al silencio. Bueno, ya ahora si quieren, largamos. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Martín Muñoz Balbo, soy director de extensión de la Universidad Nacional de los Comechingones y modero este panel en el marco de las actividades regionales del CEPRES Cuyo, del Congreso Interuniversitario Laudato Si. El eje a abordar en este panel es el referido a visión, perspectivas y diálogos interdisciplinarios, educar. El Papa afirma en su encíclica que hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre. Antes de empezar, me gustaría contarles brevemente que la encíclica fue presentada en mayo de 2015, unos meses antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la realización de la COP21, donde se firmó el Acuerdo de París. En este documento, el Papa Francisco buscó sentar posición y buscó contribuir a marcar el tono de las discusiones que se iban a dar ese año en torno a la sostenibilidad. Tiene la particularidad de ser un llamado a todos los habitantes de la Tierra a un diálogo urgente sobre el cuidado de la casa común y sobre los modos en los cuales la humanidad está construyendo su futuro. En este sentido, el Papa afirma en la encíclica que necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Es además un llamado a la reflexión sobre el actual modelo de desarrollo, para replantear la cultura del descarte y las pautas actuales de producción y consumo. Tiene un importante componente científico, donde se refiere al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a la escasez de agua, al agotamiento de los recursos naturales y a la contaminación. Esta mesa está planteada a partir de 3 preguntas abiertas que responderán nuestros interlocutores. Quienes participan desde la transmisión en YouTube pueden hacer preguntas en el chat que serán transmitidas a los expositores. Les ruego a los expositores que se atengan a los tiempos que acordamos para que todos puedan expresarse. Y bueno, paso a presentarlos. Participan de este panel Fernando Agüero, quien es profesor y licenciado en Educación Física y magíster en Actividad Física y Deportes. Es docente titular de la carrera de licenciatura en Educación Física de la Universidad Juan Agustín Maza, de las materias Didáctica y Currículum, Didácticas y Residencias de nivel primario y secundario. Carlos Brizuela, que es profesor del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Héctor A. Barceló, sede de La Rioja. Ha sido además secretario de posgrado y graduado desde la UNLAR. Fue coordinador de Educación Ambiental de La Rioja. Fue referente de La Rioja en el proyecto Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Ha realizado actividades de extensión desde cátedras a su cargo sobre prevención de alacranismo, dengue, ETS y tabaquismo infantil, entre otras. Isaías Díaz, que es estudiante avanzado de Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Rioja, militante de la Mella y presidente de la Federación Riojana de Estudiantes Universitarios. Actualmente es coordinador de Bienestar Estudiantil
y Territorio de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y encargado del programa ECOUNLAR. Miguel Ángel Mallea, que es licenciado y doctor en Química, profesor en Química Analítica Ambiental por la Universidad Nacional de San Luis, es director de proyectos de extensión e investigación con publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temas ambientales. Ha dirigido trabajos de tesis de grado y doctorales en temas de análisis y calidad de agua. Cuenta con antecedentes como responsable técnico de residuos peligrosos en empresas de la provincia de San Luis. Es autor de la carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales que se dicta en la Universidad Nacional de los Comechingones, donde además es profesor en la asignatura Técnicas Instrumentales de Análisis. Nos acompaña también Adrián Alonso, que es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Católica de Cuyo. Es director de la Diplomatura de Gestión de Proyectos y Territorios bajo la mirada de Laudato Si, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo, en la sede de San Juan. Es periodista agrario y fue director del programa de agregado de valor y calidad para las pymes agroalimentarias del ICA y el Ministerio de Agricultura de la Nación en la región Cuyo. Nos acompaña también Cristian Albrecht, quien es ingeniero, preside el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales y es representante por el estamento graduado del CICIT UNLAR. La primera pregunta que hemos planteado para nuestros disertantes es ¿cómo creen que las universidades deben abordar los desafíos planteados por la encíclica Laudato Si? Le doy la palabra al magíster Agüero. Fernando, estás muteado. Perdón. Ahora sí se escucha, perdón. Sí, perfecto. Bien, pensé que nos habías cortado el micrófono. Bien, bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo con respecto a los desafíos de la universidad, creo que antes que nada quisiera destacar que las universidades no pueden ser indiferentes a la gran crisis ecológica que estamos viviendo a nivel mundial. De hecho, creo que bueno, ya hay varias universidades que tienen programas que están atendiendo a esta problemática de la ecología. Creo que desde su lugar, cada universidad debe realizar su aporte, desde lo científico como así también desde lo académico. Creo que algo fundamental es que en nuestras universidades, con nuestros alumnos, formemos líderes para el cambio. Me parece esto algo muy importante, muy significativo, la formación de líderes para el cambio. O sea, que nosotros despertemos en nuestros alumnos, en toda nuestra comunidad educativa, la vocación de ser protectores de la naturaleza, que comprendan que la destrucción que el hombre está causando al medio ambiente y también a sus semejantes, y que esta destrucción también lamentablemente afecta a los más pobres. Creo también que sería interesante que las universidades en sus currículas de sus carreras tuvieran espacios curriculares donde se trataran estos temas referidos al cuidado del medio ambiente, en donde se generen diálogos, reflexiones, debates sobre el modo de cómo estamos construyendo el futuro de nuestro planeta y de la crisis ecológica que estamos viviendo. Me parece que estos espacios también serían muy importantes, crear estos espacios en las carreras, diría espacios transversales que atraviesen a todas las carreras, espacios comunes. En estos espacios también tendríamos que tratar el tema del consumismo extremo que está degradando la tierra,
el hecho de tomar la tierra, lo que necesitamos para nuestra supervivencia, con el deber de protegerla y de garantizar su fertilidad para las futuras generaciones. Creo que son temas que los tenemos que abordar y de una manera específicamente curricular. Hay una frase que a mí me gustó mucho, leyendo todo sobre este tema, que habla sobre la reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Me parece una frase que representa muy bien todo esto. Y creo que, como dije anteriormente, en las universidades debemos despertar la vocación por el cuidado del medio ambiente y no dejar que nuestros alumnos, que van a ser futuros profesionales, que el interés económico en nuestros alumnos llegue a prevalecer sobre el bien común. Creo que son cosas que hay que ir trabajándolas muy bien desde que el alumno entra a la universidad. Y que ellos también tengan claro que un desarrollo tecnológico, todos los avances en desarrollos tecnológicos que tengamos, deberían justamente centrarse en resolver los grandes problemas ambientales. Tendrían que estar al servicio de los problemas ambientales. O sea, el conocimiento al servicio de la naturaleza y del prójimo. Y no un desarrollo tecnológico con consecuencias negativas para el ser humano. O sea, si tuviera que cerrar la idea general de esta primera pregunta, diría que creo que un rol central de las universidades es justamente promover líderes para el cambio. Yo ahí cerraría mi exposición con el tema de que tenemos que centrarnos en formar líderes para el cambio. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la idea de la formación de líderes para el cambio. Cristian, no sé si continúas vos. Sí, buenas tardes a todos y todas. Respecto a esta pregunta, quiero remitirme a algunos fragmentos de la encíclica Laudato Si. Entre esos decía que el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a la familia humana, ¿no? Como decía el licenciado Agüero, la universidad tiene un rol clave en todo esto, ¿no? Yo creo que nosotros desde la universidad debemos transmitir un mensaje y un llamado ético y moral. Hace mucho énfasis la encíclica en la ética, en la moralidad, pensando, ¿no?, en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Volver a la ética y a la moral y a la discusión y posteriormente a la acción. No sirve ninguna sin la otra. No sirve quedarnos en la discusión aislada de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino pasamos luego a una acción concreta, ¿no? Uno es parte de la otra, y es más, uno enriquece a la otra, ¿no? Como decía él, abrir quizás estos medios de discusión en las cátedras, en la currícula, eso es clave. Yo recuerdo mis años de estudiante en donde realmente hoy aplaudo a los docentes que abrían esa posibilidad de poder discutir, debatir sanamente, de poder tanto una idea como un trabajo, como un proyecto científico, poder entre todos los compañeros discutir si estaban bien planteadas las variables, si era lógico, si servía, si no servía, generar ese tipo de sana destrucción para una reconstrucción mejor, ¿no? Esa es la discusión por ahí que nos queda pendiente en muchos lados, en muchas cátedras y hasta en muchas universidades, ¿no? De las problemáticas que hay internas y externas que por ahí nos envuelven en el día a día, y nosotros debemos poder resolverlas en una sana discusión para poder mirar hacia el afuera. Otra cosa que veía en la encíclica que me llamó mucho la atención era la necesidad de invertir en la investigación para entender el mejor comportamiento de los ecosistemas. Esto es algo que por ahí se nos pasa por alto, ¿no? Desde el jardín de casa hasta el espacio verde, que puede ser un baldío o puede ser
un parque que tengamos cerca, muchas veces no llevamos en consideración la compleja interacción ecológica que hay en ese lugar. No es necesario que todos seamos ecólogos para darnos cuenta, pero sí para llevar a un pensamiento crítico nuestra actitud, nuestra actividad, tanto como profesional como vecino, de poder evitar quizás que nosotros mismos o que otras personas hagan un desarrollo inadecuado de esos lugares, de esos espacios. Yo creo que la universidad es integrativa, ¿no? Es el punto cúlmine de la formación de una persona. Entonces, la ética, la moral debe ser discutida, debe ser analizada, debe ser promulgada en todo este espacio. Y pensando no solamente en un ecosistema, en los bienes naturales que tenemos y el aprovechamiento que usamos, sino en lo que decía la encíclica de las personas más vulnerables de la sociedad. Debemos aplicarlo pensando en las problemáticas de la sociedad también. Muchas gracias, Cristian. Muy interesantes tus reflexiones. Le voy a dar la palabra al licenciado Alonso. Adrián, estás silenciado, perdón. Muchas gracias, decías, a todos y todas por este espacio. Gracias a quienes han tomado el tiempo de poner sobre la mesa de debate este punto importante, ¿no? Y entiendo que las universidades, junto con nuestros docentes y alumnos, hemos hecho, estamos y seguiremos haciendo importantes aportes a la mejora de la casa común. Estamos llamadas las universidades justamente a cumplir con este pedido de Francisco en torno a lo que expresa en Laudato Si. El amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregnen toda la sociedad, dice en el punto 231. El mensaje central del Papa, a mi humilde entender, fue dirigido ya hace 6 años ante la necesidad de cambiar urgentemente los sistemas sociales, económicos y políticos del planeta en que todos nos desenvolvemos, ¿no? Y en el que vamos tomando los alumnos y luego los volvemos a dejar para que traten de cambiar esta realidad, como nos decía el primero de los oradores, ¿no? Entonces, en este desafío, las universidades para Francisco somos aliadas, ¿eh? No se conciben universidades sin estos mismos fines que nos plantea Francisco: la transformación social, la transformación económica y política de nuestro planeta, ¿no? De nuestros países. Y es muy interesante ver cómo esta semilla va germinando y va dando frutos, ¿no? Uno es este congreso justamente interuniversitario Laudato Si, el cuidado de la casa común. Y seguramente a través de este congreso van a seguir surgiendo frutos. Este congreso seguro va a fructificar y mucho, y ojalá podamos seguir encontrándonos, ¿no? Este llamado fue hecho en el 2015 y como gustoso admirador de la vertiente espiritual que ejerce el Papa Francisco, la de Ignacio de Loyola, mi primera mirada al analizar este cuestionamiento de los desafíos de las universidades debe ser hacia mi entorno, hacia mi propia universidad, hacia la Católica de Cuyo. Y aquí tenemos la tentación muchos en estos foros de empezar a mostrar los galardones, los logros académicos y los desafíos y resultados obtenidos en territorio. Pero prefiero centrarme en virtud del autoconocimiento ignaciano, con una mirada crítica más bien laudatiana y más allá de los desoídos diagnósticos que ya están llegando tarde a lo que sucede en el planeta y a destiempo ante una realidad medioambiental que hoy nos atropella, ¿no? Dicho en criollo, nos lleva puestos. Como dice el Papa Francisco, la realidad supera la verdad, ¿no? Lo dice en la misma Laudato Si. Y entonces me propongo como docente, para ir redondeando esta primera participación, ¿cuál es mi desafío, ¿no? Preguntarme como docente y como universidad. Y a través de un breve discernimiento económico, social y ambiental, me surgen los siguientes puntos. Primero, asumir un rol más transformador que académico.
dejar el escritorio y caminar más el territorio, nos diría nuestro arzobispo acá en San Juan, Monseñor Jorge Lozano. Animarme a la autocrítica ambiental, social y económica de mi propio entorno, incluso empezando por lo que tenemos dentro de nuestros claustros, de nuestros campos de estudios, dejar de ser cómplices también de la clase política, y me refiero en este punto a marcar sus desatinos en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas. Cuando diseñan mal un barrio, como decía recién el segundo de los oradores, cuando no construyen una ciudad amigable, estamos pecando por omisión si no lo señalamos, y ahí viene el cuestionamiento ético y moral que él señalaba, ¿no? Por eso creo que uno de los desafíos es el ser valientes y articular y emprender todas las acciones que sean necesarias para mejorar el buen vivir de las personas, de las empresas, las organizaciones en mi provincia. Hemos hecho mucho y con pocos recursos, pero siempre, siempre se puede hacer más. Es decir, ser constructor de capital social palpable, medible y cuantificable, entendido como una red de interacción entre todos los eslabones de una sociedad con un solo objetivo que nos propone Francisco: transformar el mundo en una casa común que sea digna de la frase de San Francisco de Asís, que mañana celebramos el día: alabado sea mi Señor. Y con esto concluyo la primera participación. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora al licenciado Brizuela. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Este es de alguna manera un encuentro. Acá en La Rioja la palabra encuentro tiene un significado bastante interesante. Siempre se ha entendido que es un encuentro de dos culturas. Y la idea, en principio, que nos ha dejado la propuesta de Laudato Si, es básicamente precisamente un encuentro de un pasado y de un presente. De un pasado que va quedando en la memoria de toda la unidad, y un presente con muchos desafíos, mucha incertidumbre. Nos parece muy interesante, digamos, la propuesta de comenzar estos diálogos interuniversitarios, intersectoriales, de manera que la sociedad y sus instituciones puedan expresar algo en este camino que es un camino de todos, construido por todos. Nos pareció muy interesante la propuesta de Laudato Si, en tanto convoca a una responsabilidad social de todos: los gobiernos, los líderes, las instituciones, la sociedad, los individuos. Esto significa que nadie puede desentenderse del problema. Y por supuesto, nos parece también clave, digamos, la función de las universidades para formar esos líderes para el cambio. La universidad, digamos, en los últimos tiempos ha dejado de tener esa visión tan universal que tenía hace 50 años, y ahora es la universidad que está cerca de la gente, o por lo menos que la gente quisiera que esté cerca de ellos, sobre todo cuando tienen que resolver algunos problemas. Y lo que observa muchas veces en las universidades es que no está cerca de ellas. Por ejemplo, las universidades sigue teniendo mucha influencia en la corporación, y por consiguiente, digamos, la supervivencia de esas corporaciones, y en el caso de La Rioja eso es bastante significativo. La Rioja fue la primera universidad, la Universidad Provincial de La Rioja, en el año 1972-73, la primera universidad que propuso y llevó a cabo una carrera vinculada al desarrollo de las zonas áridas. Esa carrera fue modelo en Latinoamérica.
Y con eso, de alguna manera, digamos, ponía en primer lugar no solo un interés, digamos, de tratar las problemáticas ambientales y del desarrollo. Lo que ponía en evidencia era la necesidad de generar respuestas concretas para una sociedad pobre, tan pobre como hoy. Tan pobre como hoy. Entonces, esas son las, digamos, son las preguntas que uno termina haciéndose en relación a las universidades. Nosotros creemos que la universidad tiene una función social concreta. Cuando, en el caso de La Rioja, por ejemplo, hemos perdido el bosque natural, el bosque nativo, y aún lo seguimos perdiendo, lamentablemente. Bueno, eso nos lleva a plantearnos desde la universidad qué podemos hacer para cambiar. Y bueno, una de las alternativas es precisamente esto. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, digamos, en esta idea de formar líderes para el cambio. Obviamente, en esto todos tenemos que hacer algo. Es decir, no solamente los líderes universitarios, sino también, digamos, quienes están en las distintas instituciones públicas, ¿no es cierto? O sea, no se puede formar un líder para el cambio y después dejarlo con un subsidio, o con una beca, o con un bolsón. El líder para el cambio necesita trabajar para cambiar. De lo contrario, siempre vamos a estar repitiendo recetas y más recetas. Así que a mí me parece que también es muy importante destacar que Laudato Si nos pone enfrente la necesidad de rescatar los derechos humanos, y muy particularmente el derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo significa que cada uno de nosotros, cada uno de los jóvenes, de los niños, de las familias, tiene derecho a desarrollarse en su lugar. Y en este sentido, no solo es desarrollarse, sino acompañar en la defensa y la protección de la casa común, de la casa de ellos, de la casa nuestra. Básicamente eso es nuestra idea, digamos, respecto a esta función de las universidades en esta pregunta. Muchas gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra al doctor Mallea. Bien, gracias Martín. Un saludo a todos y muchas gracias por permitirme participar en importante encuentro. La pregunta, en función un poco de mi formación, la voy a responder mediante la descripción de la problemática que lleva a realizarse esta encíclica. Y bueno, cuando hablamos de las universidades y el papel de las universidades, nos sentimos, digamos, involucrados en esto. Y bueno, las universidades tienen un papel protagónico en la información y la difusión de los problemas ambientales. También en la explicación de cuál es el origen de esos problemas. Y además la obligación de proponer soluciones para dichos problemas. Sabemos que el bienestar y la supervivencia de los seres vivos en nuestro planeta dependen de los recursos naturales que el mismo tiene. Estos recursos naturales sabemos que son extraídos y procesados por el hombre para obtener materias primas para generación de energías, de materiales industriales o para productos de consumo propio. Nos encontramos en este momento, en esta época, con que hay una sobreexplotación de estos recursos naturales, perjudicando esto, por supuesto, a la salud del planeta en general y a de los ecosistemas en particular. Esta situación se agrava por la enorme generación de residuos, ya sean residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos, que están producidos por las distintas actividades antropogénicas
Y el problema es que no siempre existe un tratamiento adecuado de estos residuos, muchas veces quedan sin tratar. Y ponemos como ejemplo las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, que no siempre funcionan bien, los gases de efecto invernadero o los basurales a cielo abierto. Es tan grande la problemática ambiental que por ahí nos preguntamos qué podemos hacer. No podemos actuar en la mayoría de estas situaciones. Pero hay una en la que yo creo que sí, y es lo siguiente. Existe un sistema político-económico, que es el consumismo, que lo que hace es potenciar la generación de residuos y la extracción de recursos naturales. El consumismo tiene como característica la generación de riquezas como un estatus para una determinada posición social. Y fíjense ustedes que la fabricación de los productos, de los artículos bajo esta política, se hace bajo el siguiente criterio. Se fabrican productos que tienen una vida útil muy pequeña, muy limitada, y que no son posibles de reutilizar, de reparar, y entonces, por supuesto, es, digamos, el aumento de la extracción de recursos naturales y la generación de residuos. Entonces, yo siempre ponía como ejemplo un caso personal de mi familia, y es que en mi familia la primera heladera que se compra es en la década del 50 del siglo pasado. Por supuesto, es una felicidad. Ubíquense ustedes en San Juan en el mes de diciembre. En esa época esa heladera duró como 30 años. Se supone que si con los conocimientos tecnológicos que permiten hacer una heladera que dura 30 años, podríamos hacer una hoy que dure 60. ¿Sí? ¿Estoy pasándome en el tiempo, Martín? ¿Sí? Bien. Pero está re interesante. Está bien, pero trato de ir cerrando. Esto del consumismo es uno de nuestros males, llamémosle así, y a través de la universidad nosotros podemos, y la educación ambiental, poder trabajar sobre esto, poder trabajar en tener el consumo sobre lo que realmente necesitamos y valorar aquellos productos que se fabrican teniendo en cuenta el medio ambiente y los derechos humanos. Bueno, también me quedan cosas, pero debemos ser respetuosos de los tiempos. Gracias, Martín. Muchas gracias, Miguel. Bueno, voy a hacer un breve repaso. Hay uno de los panelistas que tuvo un problema de conectividad, así que me da 1 o 2 minutitos, y hay algunas ideas que me gustaría resaltar de lo que ustedes plantearon. La necesidad de formar líderes para el cambio, la discusión, acción, la necesidad de abrir espacios de discusión, de invertir en investigación, para poder comprender estos sistemas en los cuales vivimos. La necesidad de que las universidades sean aliadas, digamos, concebidas como aliadas de la misión que propone la encíclica que planteaba Adrián, la necesidad de trabajar en la formación de capital social, algo que me gustó mucho que dijo Carlos relativo a la responsabilidad social que tenemos todos. Y bueno, y también, y creo que tiene una vinculación directa con lo último que planteaba también Miguel cuando hablaba del consumismo, ¿no? Y en este sentido es que me gustaría plantearles la segunda pregunta, que algo se planteó recién cuando se habló de la necesidad de que el primer cuestionamiento que decía Adrián sea nuestras universidades.
pero no quiero inducir la respuesta. La pregunta que tenía para hacerles era respecto a cuáles son los desafíos que enfrentan las universidades, tanto internos como externos, para abordar la agenda de trabajo, los temas que propone la encíclica. Si seguimos en el mismo orden anterior, hablaría primero el magíster Agüero. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo en sintonía con todo lo que hemos venido hablando, creo que a nivel desafíos internos de la universidad, creo que la universidad debería apuntar a la formación integral del alumno. O sea, más allá de la formación académica propia que tiene cada disciplina, cada carrera, creo que sería muy importante centrarnos en una educación en valores. Creo que tenemos que recuperar ese punto de una educación en valores. Creo que por ahí pasa mucho todo este tema de esta problemática del medio ambiente. O sea, una educación en valores como la solidaridad, el respeto por la naturaleza, el respeto por el prójimo. Creo que ahí, según mi opinión, bueno, hay como un punto fundamental. Por otro lado, también creo que a nivel universidad también sería interesante crear observatorios del medio ambiente que se centren en justamente estudiar, que investiguen sobre esta problemática de la crisis que estamos viviendo. Y estos observatorios sería interesante que fueran observatorios compartidos entre varias universidades, o sea, realizar como un trabajo en red entre varias universidades donde se puedan generar conocimientos, compartir conocimientos sobre esta problemática del medio ambiente. Los observatorios también me parece que sería algo interesante también de abordar. Y dentro también de la parte interna de una universidad, creo que también sería interesante implementar jornadas de reflexión y concientización sobre la problemática del medio ambiente. Y no tan solo con los alumnos, sino estas jornadas abrirlas a toda la familia de los alumnos. Creo que son pequeñas cositas, pero que van aportando a crearnos una conciencia formada y responsable sobre este tema del cuidado del medio ambiente. Y como desafíos externos, bueno, creo que como extensión universitaria, creo que las universidades tienen que abrirse a las comunidades. De hecho, bueno, la mayoría de las universidades tienen sus programas de extensión universitaria. Creo que sería interesante apostar a los programas de voluntariado. Los programas de voluntariado que se centren en la opción preferencial por los pobres, que también lo nombra el Papa Francisco en su encíclica. Me parece muy importante poder, todo el conocimiento que se genera en la universidad también que pueda llegar a comunidades más humildes o más pobres a través de capacitaciones laborales, o sea, capacitarlos en temas que realmente a esta gente de escasos recursos los ayude a mejorar su calidad de vida e incluso les ayude a poder acceder a otras cosas. Otro desafío externo que creo que es importante también para las universidades, que como dije anteriormente muchas las tienen, son los programas de becas, pero referido a esta opción preferencial por los más pobres, o sea, generar realmente programas de becas apuntados a gente de escasos recursos que no puede acceder a la educación. Y de esta manera, bueno, posibilitarles el acceso a la educación y compensar esta desigualdad social que traen de origen. Pero bueno, si tuviera que cerrar la idea de esta parte, apuntaría a la formación integral del alumno y sobre todo poniendo mucho énfasis en los valores. Muchas gracias, Fernando. Cristian. Bueno, concuerdo mucho con lo que dice Fernando. Él hablaba de redes, hablábamos en este panel de los espacios de interacción, de la visión cultural, moral, ¿no? De esa discusión, de la parte científica, de lo que era, él decía,
centros de monitoreo, si mal no recuerdo, como lo expresaste, Fernando, pero ambiental, ¿no? Pero yo lo relaciono más monitoreo ambiental y social. No nos desprendamos de la idea de que lo ambiental está aislado de lo social. Uno va de la mano de lo otro, y lo que expresa el Laudato Si es que normalmente nos queda relegado o exiliado el deterioro. Me acuerdo de lo que decía el licenciado Brizuela también, hablando de la carrera de la que soy parte, ¿no? Recursos naturales para zonas áridas, y me gustó pensarlo por ahí, no como la palabra degradación, sino desertización, ¿no? de lo social y de lo ambiental. Y normalmente la gente más vulnerable es la que más sufre y padece el deterioro ambiental también. Entonces, poder formar estos lugares de que se pueda realizar un monitoreo social y ambiental van muy conectados, muy de la mano. Y si logramos hacer lo que son redes de interacción entre las universidades, son claves para abrir estos medios de discusión. Más ahora que con la pandemia se fortaleció lo que es la comunicación por los medios digitales, como estamos ahora, en este momento, esa discusión es factible, es posible. Antes debíamos de reunirnos todos, hoy nos conocemos mediante una cámara web. Entonces, esos medios de discusión deben ser potenciados hoy, enriquecidos, ¿no? Y patear la calle, como decía, creo que era Brizuela, es excelente, eso tenemos que hacer. Nosotros en nuestro ámbito, en nuestro espacio, en nuestro barrio, en nuestra manzana, patear la calle, ver las problemáticas socioambientales que están y poder solucionarlas, porque desde lo profesional, desde lo comunicacional también, y desde lo político, muchas veces eso queda abstracto, ¿no? Y hablamos, como dice Laudato Si, desde una comodidad. Entonces, poder interactuar y relacionar con las problemáticas que identifican los vecinos, la sociedad, y poder dar solución a la universidad, no olvidándonos del área política. Nosotros tenemos que dar, los profesionales, brindar las herramientas para prevenir las situaciones ambientales y sociales, y luego para poder dar soluciones también, ¿no? O sea, debemos interactuar en todas esas decisiones y poder llegar con conocimiento fiable, factible y verdadero en esa discusión a resolver las problemáticas tanto sociales como del ambiente. Muchas gracias, Cristian. Gracias. El licenciado Alonso. Adrián. Bien. Dejan la vara muy alta a Fernando y Cristian, así que vamos a ver si podemos cumplir. A mí me gusta escribir, así que escribo todo lo que voy hablando, ¿no? Dentro de los internos, uno de los grandes problemas, a mi humilde opinión, ¿no? Y en torno a lo que inspira a Francisco en Laudato Si, es la generación y sostenibilidad de los recursos económicos para los proyectos de investigación, los proyectos de innovación, desarrollos, capacitaciones y extensión universitarias, ¿no? Y sobre todo en Argentina, todos no nos podemos abstener de los ambientes y los ecosistemas en los que nos desenvolvemos, ¿no? El mundo requiere hoy de creatividad e ingenio para resolver el conflicto ambiental. Requiere entonces de estrategias interdisciplinarias, y este es otro desafío puertas adentro de nuestras universidades, donde suele a veces, en muchos casos, primar el individualismo, ¿no? Que tanto lo critica Francisco en Laudato Si. Francisco dice en su encíclica, y lo renueva más recientemente en el 2019 en Aqua Fom Vitae y en el 2020 en Fratelli Tutti, implícitamente, la interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, un proyecto común. Y esto, miren, lo del proyecto común viene al pelo para los desafíos internos que tenemos en las universidades. Esto lo dice en el punto 164. Y para esto, el otro gran desafío académico es la motivación, es otra exigencia. La pasión por lo que hacemos es importante, es clave, y en esto, cuando hablamos de políticas universitarias, cuando proyectamos, soñamos con universidades laudatianas, como nosotros le llamamos a los diplomandos nuestros amigos laudatianos, si lo hacemos sin recursos económicos me refiero, puede llegar a ser simplemente un verso. Política sin recursos es verso. La pasión por lo que uno hace se alimenta como el fuego,
se alimenta del combustible. Cuando se acaba el combustible, muere el fuego, muere la pasión. Es decir, ¿se puede motivar en esta hora sin recursos? Seguro, todos lo hemos hecho. Todos los que estamos acá alguna vez hemos dado una palmada en el hombro con el interés de que se movilice la cosa. Pero nos exige la creatividad, el ingenio para hacerlo y de ser posible para generar los recursos. Entonces, el gran desafío es buscar recursos hasta debajo de las piedras para poder justamente transformar este mundo. En esta hora crucial de la humanidad, otro gran valor humano, y en esto estoy también haciendo referencia, como decía el primero de los disertantes, Fernando, que de hecho la pandemia los ha sacado a la luz, es el llamado a convertirse en héroes, ¿no? Y cuántos de nuestros académicos han pasado a ser héroes, ¿no? Así que un pequeño homenaje para ellos también. Y aquí ya voy dando vuelta a la página hacia los desafíos externos. Yo creo, ya lo dije anteriormente, que hay que caminar el territorio, hay que patear los cascotes, como decimos en las carreras agronómicas, hay que construir capital social. Urge una atención de las demandas por equipos de investigación y extensión universitaria, articulando la mayor cantidad de ciencias y profesiones que sean necesarias, y no de forma individualista en las carreras. Creo que el gran desafío de la investigación hoy es su bidireccionalidad, ¿no? Es decir, bajar al territorio nuestros resultados, nuestras propuestas de investigación, nuestras propuestas de extensión, de capacitación, pero recoger en estos territorios cuando estamos con los oídos bien atentos y los ojos, por eso Dios nos dio 2 oídos y 2 ojos y una sola boca, ¿no? Lo dice la Biblia, recoger atentos las necesidades urgentes del corto, mediano y largo plazo que hay que resolver, recibir y dar información y del entorno retroalimentarnos para poder actuar lo más rápido, eficiente y cuidar los recursos. En síntesis, como dice Francisco en Laudato Si en su punto 189, hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Estos son, a mi criterio, nuestros grandes desafíos externos. Muchas gracias, Adrián. Tiene la palabra el licenciado Brizuela. Carlos. Es un orador, Adrián, ¿no? Nos supera a todos. Es un maestro. Es la bendición del periodismo. Bueno, a mí me parece que en lo interno, digamos, nosotros tenemos la experiencia de la Universidad Barceló, que es una institución nacida en Buenos Aires y radicada en La Rioja en 1993. En ese momento con un gran desafío, primero por ser una universidad privada, segundo por el desarrollo de un área de conocimiento relativamente nueva, y desde un comienzo la universidad estuvo abierta a la comunidad y a los requerimientos de la región. Digamos, eso de alguna manera deja una enseñanza para quienes estamos adentro de la universidad como profesores, empleados, alumnos, de una enseñanza, digamos, de apertura, ¿no? No solamente para los requerimientos de la provincia, sino también para los requerimientos de muchas personas que vienen a estudiar de otros países en La Rioja. En este momento La Rioja tiene una enorme cantidad, digamos, de estudiantes que vienen de otros lugares, justamente por el desarrollo de las universidades, tanto de la Universidad Nacional como de las universidades privadas y públicas que hay, ¿no? Entonces, eso nos parece que, como ustedes dicen, hay que capitalizarlo y transformarlo no solamente digamos, en esta formación de líderes, sino también en planes, en tareas para hacer. Una de esas tareas nos parece que las universidades deben, para llevar a cabo alguna de las propuestas de Laudato Si, es la de incorporar cambios significativos en relación concretamente al cuidado de la casa común. ¿Y cómo se cuida la casa común ahora? Con energías renovables, por ejemplo. Nos gustaría que las universidades tengan alguna iniciativa relacionada con las energías renovables. Hoy, digamos, no es barato, pero obviamente es accesible tener un dispositivo de energía solar.
Eso es posible hoy, digamos. Entonces, si eso fuese así, o un dispositivo de ahorro y de eficiencia energética de las universidades, dado que una de las crisis que hay en el mundo es precisamente, o sea, está relacionado con la energía, ¿no es cierto?, con el uso de la energía. Entonces las universidades, además de discutir, hablar, deberíamos de comenzar a desarrollar algunas cosas que la gente pueda ver, o que todos podamos ver y ser partícipes. En lo externo, esta ya es una tarea concluida. Esto de intercambiar entre universidades, entre colegas, discutir, proponer, eso nos parece ya un avance. Nos gustaría en este tema articular más acciones entre las universidades, por ejemplo, de la región Cuyo, a la cual nosotros pertenecemos por el clima árido, como dijimos el otro día. Somos del árido, somos digamos, del calor, somos de las condiciones bastante extremas. Nosotros siempre tuvimos 45 grados, ¿no es cierto? Cristian, acá en La Rioja, estamos acostumbrados a los 45 grados, digamos, en San Juan también. Lo que tal vez pase dentro de algunos años, como dice el último informe del IPCC, es que las condiciones extremas van a agudizarse, van a exacerbarse. Entonces, yo creo que esa es una de las tareas que las universidades deberían comenzar a tener, ¿no? Un estudio concreto para responder a los requerimientos referidos a los fenómenos del cambio climático y a las consecuencias del cambio climático. Sobre todo en estas regiones donde tenemos mucha vulnerabilidad y al mismo tiempo mucha vulnerabilidad ambiental y también social, ¿no? Así que esa sería nuestra opinión, digamos, en este sentido. Ponerse de acuerdo y comenzar a hacer cosas. Muchas gracias, Carlos. Le doy la palabra al doctor Mallea. Bien, gracias. Bien, como la pregunta es los desafíos de la universidad internos y externos, a mí me preocupa algo que tal vez, no sé si todos ustedes lo han experimentado, porque las distintas universidades son distintas en su dimensión, en los proyectos, en los recursos, etc. Mi preocupación es que para poder actuar en estos problemas ambientales, en la universidad se debe incentivar a los docentes para la realización de los trabajos de docencia, investigación y extensión. Lo digo dentro de la universidad porque actualmente muchos profesores universitarios se ven mejor recompensados realizando tareas de investigación para otra institución extrauniversitaria que es el CONICET. Entonces, pregunto, ¿afecta esta situación a la valorización de las tareas de docencia y extensión universitaria? ¿Se da un mayor peso a las tareas o los resultados de investigación cuando tenemos concursos, presentaciones de proyectos, etcétera? Cuando se realizan trabajos de investigación en ambiente, los resultados se obtienen después de años de trabajo. Entonces pasan años antes de una publicación. Entonces, estos son problemas que yo creo que en la universidad se debe atender, porque si no, se desmerecen las tareas de extensión que a mi entender son fundamentales, porque allí estamos en contacto con la sociedad y allí rescatamos los problemas sobre los cuales debemos trabajar. Entonces, lo que decía Adrián sobre presupuestos, pasa un poco por allí, digamos. Tienen más presupuesto, tienen becas que duplican las becas universitarias, estas tareas desde esta otra institución que yo no termino de entender porque son instituciones que pertenecen a distintos ministerios, ¿sí? Uno pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, el otro nosotros al Ministerio de Educación. Entonces son objetivos distintos y son tareas que realmente por allí no entiendo. Esto para mí es muy importante, internamente dentro de las universidades. Y la parte externa, bueno, es a lo mejor no tan complicada porque yo creo que tenemos muy a mano
los distintos problemas en cuanto a la participación de la universidad. Tenemos el tema de residuos sólidos urbanos, peligrosos, calidad de aguas. El tema de calidad de aguas es fundamental y no hay muchas políticas de esto. Por ejemplo, de los embalses del país, salvo 2 o 3, no se conoce el estado trófico de los embalses. Tampoco de los ríos. Yo pregunto, de los ríos que ustedes conocen, ¿hay un estudio de calidad de agua de tal río de punta a rabo en el país? Bueno, y estos son los recursos naturales, y los residuos son los problemas que perjudican en este caso, la escasez de agua, porque sabemos que la escasez de agua está dada por la contaminación que sufre. Entonces, bueno, estos son los temas que a mi entender son más importantes. Como acomodarnos internamente para ir con toda nuestra fortaleza como universitarios, como universidad, ¿sí? Hablar claramente de cómo valoramos cada uno de estos trabajos. Y externamente, yo creo que lo más importante en este caso es atender los recursos naturales, aguas, aire, etcétera, y el otro tema es los residuos, que también la otra pata que perjudica fuertemente nuestro planeta. Eso sería mi respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Miguel. Tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar desde YouTube. Están dirigidas a algunos en particular, con lo cual les voy a ir haciendo. Les voy a pedir que tratemos de responderlas en 1 minuto, 1 minuto y medio. Sé que es todo un desafío, pero para que todos podamos por lo menos responder una pregunta. La primera es para Fernando. ¿Cómo preparamos y asistimos a nuestros alumnos para enfrentar las tensiones que surgirán cuando lideren la transformación hacia la sustentabilidad? Bien. Y bueno, sí, la verdad que es difícil a veces cuando nos dejamos tentar por la parte económica, a lo mejor es difícil justamente no caer en un consumismo exagerado, no dejarnos tentar por a lo mejor implementar desarrollos tecnológicos que sabemos que a lo mejor nos van a pagar muy bien, pero sabemos que va en contra del cuidado del medio ambiente, que va a perjudicar. Yo creo que nosotros como docentes, creo que tenemos que apostar a hablar mucho con nuestros alumnos sobre estos temas. O sea, como yo dije anteriormente, o sea, yo creo que acá la educación es clave. Tratar de hablar mucho de estos temas y los valores. O sea, yo creo que si tenemos una formación sólida en valores y somos conscientes de lo que está pasando en nuestro planeta, creo que no nos vamos a dejar seducir por estas cosas. Lamentablemente, como dije anteriormente, es difícil, a veces es fácil caer ante el poder económico que nos tienta mucho a todos, pero creo que si nosotros apuntamos a una formación integral, como dije anteriormente, que sea sólida, que realmente apuntemos a formar en valores, creo que es lo mejor que le podemos brindar a nuestros alumnos como para que realmente puedan ocupar estos espacios de liderazgo, realmente formarlos para que ellos los ocupen estos espacios y no los ocupen otros. Creo que, o sea, es en la formación que nosotros le podemos dar y en nuestro ejemplo también creo que marca mucho a nuestros alumnos. Muchas gracias, Fernando. Tengo una pregunta para Cristian. ¿Necesitamos darle más espacio en las currículas a cuestiones como la ética ambiental y social? Sí, totalmente, totalmente. En toda cátedra, aún si lo pensamos bien, quizás en lo que demos en el día, se puede abrir un espacio de discusión, de debate, de pensamiento, de reflexión. Eso es primordial. Y si no se da dentro de la currícula, se puede dar extracurricular, ¿no? Eso es algo que yo experimenté en mis primeros días de universidad, y te abre la cabeza realmente y empezás a ver que hay gente que por ahí no tiene un título, no tiene una profesión o algo, es un compañero como uno y
está interesado por estas cuestiones de discusión, de debate, de moralidad, ¿no? Y qué es lo bueno, qué es lo malo, y cómo podemos hacer o realizar acciones para solucionar, ¿no? Tanto lo ambiental como lo social. Debe ser, yo creo, una cuestión que si no se da en el ámbito de la universidad, de la parte curricular, de los docentes, debe ser una iniciativa de los estudiantes, sin duda. Muchas gracias, Cristian. Para Carlos, ¿cómo pueden las universidades acompañar las iniciativas de cambio socioeconómico que impulsen los graduados? Carlos, perdón, estás silenciado. Los graduados como profesionales tienen diferentes formas de participación, tanto en las políticas públicas como en distintas instituciones y organizaciones. Digamos, y además tienen a través de los colegios profesionales, donde están agrupados, tienen muchas formas de participación. Lo importante es que tengan alguna escucha. O sea, no es que no quieran opinar o no quieran proponer cosas. El problema es quién los escuche o cómo se escucha. A mí me parece que las universidades son un centro, digamos, donde se puede escuchar las diferentes opiniones y en función de eso también construir caminos de consenso, sobre todo de consenso y de realidades. Digamos, esa es la idea. Nosotros lo que vemos es que la universidad tiene digamos, esa sería una de las más importantes funciones de la universidad en la sociedad, ¿no? Tratar de generar consenso para construir algo. Muchas gracias, Carlos. Para Miguel, tengo una pregunta. ¿Deben las universidades plantarse en contra de la obsolescencia programada y el consumismo? No, ¿me la puedes repetir? No la entendí bien. Perdón. Sí, Miguel. Si deben las universidades plantarse en contra de la obsolescencia programada y el consumismo. Creo que quienes deben plantarse somos nosotros, la sociedad. Las universidades contribuyen mediante la educación ambiental a mostrarnos cuáles son los problemas de la sobreexplotación de recursos naturales y la generación desmedida de residuos. La universidad muestra esto y si lo hace bien, la sociedad con estos conceptos, con estos conocimientos, podrá reaccionar en contra de lo que el consumismo ocasiona sobre el medio ambiente. Muchas gracias, Miguel. Tengo una pregunta para Adrián. ¿Qué está faltando desde el plantel docente para lograr un mayor grado de involucramiento con la acción? Buena pregunta, Che. Lo voy a autorreferenciar porque no me gusta en esto aplicar o generalizar, ¿no? Porque puede haber algunos que entregan todo y otros que son más. Creo que Francisco es muy claro. Él habla de que es la pobreza, la exclusión social, es la marginación lo que más contamina en el mundo y lo que más espacio abre, por ejemplo, para una contaminación muy grave que tenemos, que es la corrupción, ¿no? En el campo de la política, del empresariado, de todo, ¿no? En todo hay corrupción. Entonces, yo creo que me voy a remitir a lo que explicó Fernando, ¿no? Entonces, y que en aplicar estos valores he tratado de ir identificando los desafíos internos y externos de las universidades. Me parece que hay que machacar mucho en los docentes también en lo que es el ejercicio de los valores humanos personales. Nosotros hemos desarrollado acá con la universidad y con otras instituciones, con unos 10, 15 instituciones, 3 proyectos muy interesantes a partir de la aplicación de valores humanos del modelo ignaciano jesuita, ¿no? Es decir, el autoconocimiento, la creatividad del ingenio, lo que es la pasión por lo que uno hace, el amor por lo demás, es decir, generar ambientes afables, proactivos, creativos, el heroísmo, la indiferencia ignaciana, es decir, dejar de lado los egoísmos, buscar más una vida sencilla, que lo dice también Francisco en Laudato Si,
y el desapego un poco por los honores, por todos estos temas que nos llevan a hacer una investigación más individualista que grupal. Y finalmente el MAGIS, es decir, al docente, y yo creo que a todos, ¿no? Hay que enseñarle esto de la política de la mejora continua, que es donde se aplica este término. Ignacio Loyola decía, el MAGIS era para mayor gloria de Dios. En el caso de las universidades y las empresas decimos que es, ¿qué puedo hacer hoy mejor de lo que hice ayer para mejorar la casa común? Eso sería mi respuesta, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Tengo una pregunta para todos. Tengo dos preguntas. En realidad les voy a dar la opción de si quieren responder una, dos o ambas. Acá no los voy a... O bueno, si quieren respetamos ese orden, pero me parece que le resta espontaneidad. Pero la primera sería, ¿consideran que los actuales estándares de investigación científica que priorizan, por ejemplo, publicaciones en revistas internacionales, favorecen o perjudican el impacto de las universidades a nivel local y comunitario? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que también me parece muy interesante, es cómo incorporamos en el imaginario de los jóvenes un ideal profesional vinculado con el cuidado del medio ambiente. No sé si alguno quiere empezar. Bueno, correcto. Miguel, te silenciaste, perdón. Ahora se escucha. Perfecto. Perfecto, bien. Yo creo que, bueno, en nuestra universidad tendríamos, digamos, para ofrecerle a los jóvenes esta formación que ellos están pidiendo. Tiene que haber, tienen que estudiar, tienen que estudiar carreras que tengan que ver con el ambiente, y la que nosotros tenemos, y lo pongo de ejemplo para explicar un poco cómo debe ser la formación. En la Universidad Nacional de los Comechingones tenemos una licenciatura en Ciencias Ambientales. ¿Esto qué significa? Que el ambientólogo, que es quien egresa, es como el médico clínico. El ambiente es trabajar sobre un río, un arroyo, un embalse. Tiene que trabajar el geólogo, el microbiólogo, el biólogo, el químico, etc. Pero alguien tiene como repito, poniendo el ejemplo del médico clínico. Esto es lo que puede hacer un ambientólogo. Puede ser a través de distintas carreras, pero lo pongo esto como ejemplo para que se entienda por dónde debe ir la formación de los jóvenes que quieren participar en ambiente. Son trabajos, repito, interdisciplinarios. No puede el químico por su lado, el biólogo por su lado, el geólogo por su lado, hacer algún tipo de trabajo. Tiene que ser en conjunto y en forma interdisciplinaria. Miguel, no sé si todos un poco cortados. No, ahí se cortó, no escuché. No escuché, Martín. Se te escuchaba un poco cortado, no sé si... No. Va a salir más o menos completa la... Sí, se está cortando. No. Sí, no sé cómo se habrá escuchado. Yo a ustedes los escucho perfecto. Se escuchó bien la última parte. Bien. Sí, pero ahí veo que se congelan las imágenes, tal vez no esté funcionando bien la transmisión. No, pero me dicen acá que se entendió bien la idea que planteaste. Bueno, me alegro. ¿Puedo opinar algo respecto a la primera pregunta? ¿O alguien más quiere hacerlo? Ahí te congelaste, Sí, Martín. por supuesto. No sé. Muchas gracias, Miguel. A ver. ¿Me escuchan bien? ¿O me escuchan congelado?
Bueno, No, Sí, perfecto. se te escucha bien. bien. Como decía la primera pregunta, que ya tenía la respuesta y se me chispoteó. A ver si voy bien encarado. Ahora le repito. La primera era, ¿consideran que los actuales estándares de investigación científica que priorizan, por ejemplo, publicaciones en revistas internacionales, favorecen o perjudican el impacto de las universidades a nivel local y comunitario? Bien, perfecto. Una cosa es necesaria y no quita la otra. Es exigencia para las investigaciones poder publicar, ¿no? Que lo hagamos en revistas internacionales o nacionales indexadas es una decisión de cada uno, porque eso te da quizás un prestigio, un puntaje o lo que sea. Ahora bien, no es la universidad la que se ve perjudicada quizás, sino es la sociedad, de que eso solamente salga hacia una revista científica y no tenga una bajada hacia lo político y social. No nos debemos olvidar de esa otra patita. Y si no la podemos hacer nosotros, debemos vincular con personas o con áreas sociales que sí lo hagan, que bajen en un lenguaje claro, conciso y social estas respuestas o esta parte científica, como lo expresó el Papa en el Laudato Si. Es fantástica la forma de expresar toda la ciencia que hay en esa encíclica, ¿no? De una forma y un lenguaje acorde a la sociedad que todos lo podemos entender. Eso es lo que tenemos que hacer los científicos, bajar ese lenguaje tanto para un alumno universitario como para un secundario y como para que lo entiendan también los decisores políticos, para que lo que nosotros investigamos no quede solamente en un compendio bibliográfico o en una página de internet, sino que sirva para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Cristian. No sé si Carlos, Fernando o Adrián quieren hacer algún comentario. Ya estamos en los últimos minutos. Sí. La investigación, digamos, tiene ciertos estándares como para que sea considerada. Pero como dice Cristian, poco vale si no se resuelve concretamente algunos problemas, ¿no? De todos modos, me parece también de que son las universidades las que deben promover más investigaciones, más investigaciones para resolver los problemas, al menos los problemas más inmediatos. Esto me parece muy interesante. Por ejemplo, en el año 2020 se ha hecho una investigación concretamente en la Universidad Nacional de Salta sobre las medicinas tradicionales o populares que usan plantas de la región, básicamente del árido, para tratar el COVID, por ejemplo. Es decir, de pronto también la investigación debe recuperar y destacar el conocimiento y los saberes ancestrales, en este caso, para resolver algunos problemas, que lamentablemente se van perdiendo. ¿Me entiendes? Es decir, me parece que eso tenemos que articular y que esa articulación sirva para algo. Muchas gracias, Carlos. Fernando, Adrián. Bien. Sí, me encantó todo lo que han expresado los oradores y me quedo dos pensamientos cortitos. Uno que, bueno, como periodista agrario no puedo dejar de apoyar todo tipo de publicación. Y ahí está la bidirección de las investigaciones y los trabajos de extensión que podamos llegar a desarrollar, ¿no? Recoger información y llevarla al medio donde nos desenvolvemos. Y por otro lado, creo que los jóvenes, me encantó esa pregunta, que los jóvenes ya vienen con un chip incorporado del cuidado del medio ambiente, ¿no? A veces nosotros tenemos que aprender mucho de ellos. Y lo más interesante es lo que alguna vez, con esto termino, Chiara Lubich, una filósofa católica, dijo que es que cuando los jóvenes reciben testimonios de vida dignos de ser imitados y modelos, se les proponen modelos dignos de ser vividos, saben demostrar mejor que otros de los que son capaces. Así que no tener miedo, que los jóvenes nos van a ir corriendo y nos van a ir enseñando cómo recuperar el planeta, ¿no?
pedirle disculpas a lo que le dejamos, nada más. Gracias, Adrián. Martín, solamente una cosita para cerrar, y aquí yo creo Sí, que Miguel. hay que reivindicar la investigación aplicada. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, No sé si todos pudieron... Ahí está, Fernando. Ahí está. sí, mira, con respecto a la segunda Disculpa. pregunta de cómo incorporamos en el imaginario de los jóvenes profesionales el cuidado del medio ambiente. Yo diría así, creando realmente en ellos conciencia formada y responsable. Y destacando, que aunque parezca algo obvio, pero creo que hay que remarcárselo siempre, que realmente el futuro del planeta depende de ellos. Ellos son los protagonistas ahora del cambio, y que el aporte de cada uno de ellos, aunque les parezca insignificante, realmente hace mucho, puede hacer mucho para el cambio, aunque nos parezca que lo que cada uno hace no aporte nada. Yo creo que sí, que lo que cada uno va haciendo va aportando para este cambio de esta crisis ecológica. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Han salido, bueno, a todos los oradores y a todas y todos los que nos están escuchando. Creo que han salido reflexiones más que interesantes de este panel. Va a quedar obviamente en la página de la universidad, en el sitio oficial de la Universidad de YouTube, para quienes lo quieran ver con posterioridad. Agradecerles a cada uno de los expositores la seriedad con la que se tomaron el planteo que hicimos hace unas semanas cuando nos planteamos el trabajar a partir de preguntas y reflexionar a partir de, bueno, de estas inquietudes. Nada, y el esfuerzo que sé que llevan estos espacios de reflexión y quizás el haber permitido que fluyera de esta forma. Bueno, creo que ya esto es todo por este panel. Quiero invitar a todos y a todas los que nos están escuchando a asistir mañana en la jornada de cierre a nivel nacional. Las actividades empiezan a las 9 de la mañana. También invitar a quienes fueron expositores. Mañana va a haber paneles específicos también sobre el rol de la universidad. Y creo que pueden ser interesantes para seguir reflexionando y para seguir pensando. Y un último agradecimiento al equipo técnico que está detrás, que es quien nos está haciendo todo el soporte para que esto pueda salir. Muchas gracias. Y bueno, espero encontrarlos pronto y que podamos presencialmente debatir sobre el rol de la universidad. Muchas gracias y un abrazo. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un placer estar con ustedes.